¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Meso P. Soy Ferela Aguilar y vamos a hablar sobre temas internacionales. Hemos tenido unas semanas bastante intensas. Recordemos lo que pasó en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia decidió asumir funciones legislativas que obviamente le competen al Congreso o a la Asamblea Nacional, como se conoce en Venezuela. Creó toda una inestabilidad política y social en ese país. Algunos lo llamaron desde aquí, por cierto, como un golpe de Estado sucedido en Venezuela. Para hablar sobre ese tema y sobre lo que está pasando también en nuestra región, sobre el tema social, económico y político, vamos a ahondar precisamente en la economía venezolana. Vamos a conversarlo con Juan Carlos Ladines. Él es internacionalista de la Universidad del Pacífico, profesor a tiempo completo del Departamento Académico de Administración y coordinador del curso de Proyección Social del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Y también con Germán Alarco. Él es investigador y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Pacífico, miembro del área de macroeconomía del CIUP y maestro en economía en CIDE México, a quienes damos la bienvenida. Muchas gracias, profesor. Gracias. Sí. Juan Carlos, por favor, tú primero nos puedes dar un marco general de lo que ha pasado en Venezuela con el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, a finales de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia, que está conformado por 7 jueces, todos nominados por el presidente Maduro, tomaron la decisión de declarar inconstitucional o generar una función de omisión de funciones parlamentarias. Esto automáticamente generó la desactivación de la Asamblea Nacional, ¿no? Y retiró todas las funciones parlamentarias, privilegios y derechos que sostenían los parlamentarios. Esto automáticamente ha generado una controversia en el sistema internacional o vamos a decir, en lo que es la región latinoamericana, porque prácticamente, como mencionabas en una introducción, se habla de un autogolpe, ¿no? Este autogolpe automáticamente genera un rompimiento en lo que son las relaciones democráticas. El Perú, como sabemos, fue uno de los primeros que llamó a su embajador, ni siquiera en consulta, ¿no? Cerró la embajada peruana, ¿no? El presidente Kuczynski lanzó una serie de mensajes después y automáticamente se canalizaron una serie de opiniones a través de foros institucionales como es la OEA, ¿no? Y el Mercosur, ¿no? Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia ha dado un paso atrás. Eso ha sido, me imagino, por gestión de la OEA. Algunos argumentan de que hay una presión, de que ha sido un ejercicio de presión internacional, y esto ha hecho retroceder al Tribunal Supremo de Justicia y devolverle las funciones, ¿no? Lo cual genera mucho más inestabilidad, ¿no? Y aquí ya entran las cuestiones de orden político y económico, ¿no? Las tensiones políticas llevan, ¿no?, a situaciones económicas en las cuales Venezuela ha estado prácticamente en los últimos 5 años, ¿no?, sufriendo, ¿no? Se agudizan más las tensiones. Germán, y esa inestabilidad, me imagino, tiene una repercusión económica más retornada. Así es, ¿no? Un comentario de detalle, que también hubo elementos internos, una reacción de rechazo de la propia fiscal general venezolana, que era de origen chavista, ¿no? Entonces yo creo que hubo presión internacional, hubo la presión interna y también hubo una presión desde el propio chavismo, madurismo, ¿no? Entonces ese es un tema, simplemente una anotación. Un segundo asunto que quería, a propósito de tu pregunta, es sobre la situación social. Yo creo que aquí hay que, tener serenidad también al analizar los datos. Hay mucha mitología, hay mucho manejo mediático. Cuando uno revisa la información estadística, justo a propósito de esta entrevista, este conversatorio, revisamos los indicadores de desarrollo humano de PNUD, de Naciones Unidas. Y encontramos unas sorpresas interesantes. Yo ante lo que sale en la prensa, dije, caray, ¿qué pasa? En el ranking mundial, Venezuela, en el indicador de desarrollo humano, está en la posición 71. Perú está en la posición 87. Esto es, las condiciones de educación, salud e ingreso de los peruanos, en promedio, no digo de los que somos miraflorinos, etcétera, están por debajo de las condiciones venezolanas. Entonces yo creo que este es un primer tema que hay que resaltar. Un segundo tema que hay que resaltar es el que el problema de Venezuela no es el problema de Maduro, no es el problema de Chávez. Cuando uno examina los problemas económicos de Venezuela, va a encontrar que quizás el 70% se deben a problemas estructurales, o el 60%, y el otro 40% es atribución quizás de las políticas de Chávez y Maduro.
¿Y cuáles son esos problemas estructurales de la economía venezolana? Una es, le llaman la maldición de los recursos naturales. Otra le llamamos la enfermedad holandesa. Y la tercera es que estamos hablando de una economía orientada exclusivamente a la producción de materias primas. Y esos tres atributos ocurren en las economías capitalistas, en las economías socialistas, existen en el mundo en muchos lugares. Y el otro restante de los problemas de Venezuela es Chávez en sus políticas orientadas a básicamente asistencia social, elementos sociales. Gastó durante sus 13, 14 años de gobierno 400.000 millones de dólares en esos temas sociales que son útiles para el corto plazo, pero que no tienen perspectiva en el mediano y largo plazo. Y el otro problema fue Maduro. Maduro lo que retomó es una economía con serios problemas de ingresos. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que los precios internacionales del petróleo se vinieron abajo. Entonces lo que ha hecho Maduro es aplicar controles de precios, control de tipo de cambio, generan escasez, etcétera, todos los problemas que vemos todos los días, pero que son respuestas a una crisis asociada a lo que es su recurso fundamental, que es el petróleo. Perfectamente, mantenemos con todo lo que tú nos has compartido, que compara un poco, corrígeme si me equivoco, el PBI venezolano, el de Estados Unidos, y por ahí también aparece el peruano. Sí, es una cifra interesante. Nos pusieron a trabajar a mi asistente y a mí, y lo que tenemos ahí es el PBI per cápita de Venezuela respecto de Estados Unidos, que es la línea superior, y la línea punteada es la del PBI per cápita de Perú respecto de Estados Unidos. Y es interesante, el Perú respecto de Estados Unidos en PBI per cápita está entre el 20 y 30% del ingreso norteamericano. Estamos por debajo. ¿Cuál es ese pico? El pico es un pico de Venezuela. Venezuela tuvo en los años 50 un ingreso per cápita al 90% de lo que fue el PBI norteamericano. Esto es, lo que vemos en el caso de Venezuela es una economía que cada vez se aleja de lo que eran sus estándares. En este caso lo comparamos con el estándar norteamericano y lo que vemos es una tendencia continuamente decreciente, con una ligera subida al final con Chávez y una caída al final con Maduro. Esto es, el problema de Venezuela lleva 60 años. ¿Sí? Es un problema de caída de ingresos relativo respecto, en este caso, de la economía norteamericana, y es un problema pues asociado a estos temas, ¿no? Venezuela vive, por eso decimos afortunada y desafortunadamente, del petróleo, del precio del petróleo y de la cantidad de petróleo producida. Quiero hacer un breve paréntesis. Hay que también tener presente, yo estoy de acuerdo, las estadísticas no mienten, reflejan las brechas que se están desarrollando en el caso peruano, en el caso venezolano, pero también hay que hablar un poco de la calidad de la política, ¿no? O sea, eso juega bastante. Si uno ve la estadística, en el caso de Perú, si por este vemos ahí, mira las distancias, en ese caso, cómo Venezuela sí ha generado un desmoronamiento, ¿no? A través de los distintos golpes de Estado que ha tenido, ¿no? En el caso peruano no se ha visto tan afectado por eso. Entonces habría que ver, ¿no?, qué tan distorsionantes pueden ser otras variables. Otro punto importante también, si lo comparamos con países, por ejemplo, como Canadá, ¿no? Veamos un modelo en el cual también hay desarrollo importador. Las inversiones canadienses en minería son importantes, ¿no? También tienes un modelo muy similar al socialista, de una u otra manera. Tienes un poco más liberal social, como puede ser ahorita Trudeau, ¿no? Y no ha impactado de la manera, o no tienes las crisis que se están desarrollando, ¿no? Ahora, es por eso que en el cuadro de San Germán hay un pico cuando entra Chávez. O sea, tú realmente le das, hemos hablado de políticas socialistas, ¿no? Chávez fue un buen comunicador, eso hay que tener pero claro. El buen comunicador no se refleja en el tema económico. El buen comunicador, de todas maneras, ahí entra la posibilidad de mandar un mensaje claro. Yo pienso que Chávez sí fue un precursor de un modelo que él estableció como el socialismo del siglo XXI, y obviamente bajo los escenarios de corto plazo, donde había una
clara necesidad por educación, por salud, Chávez aprovechó ese mensaje y ahorita se puede ver, Maduro todavía tiene un 15% de popularidad. Compáralo con el caso peruano donde hemos tenido presidentes con 5% de popularidad, ¿no? Mira todo el desastre que es. Alan García, después de sus elecciones, haciendo un símil, ¿no? Sacó que 7-8% después del desastre económico que hizo. Entonces, si hacemos un análisis de la región, ¿no? Vemos que es el socialismo o las políticas populistas de corto plazo sí tienen un impacto y quedan en la población. Si no, no habría este debate todavía en Venezuela o la polarización en la cual todavía hay chavismo, ¿no? Que respalda las políticas de Maduro. Así es. Yo quería comentar sobre esto y un poco enfatizar en el tema de la economía primaria exportadora. Venezuela es el petróleo. Si uno revisa su estructura productiva, prácticamente todo lo importa. Lo importa de Colombia, ¿sí? Su sector manufacturero es escasamente desarrollado, todo es colombiano, hasta por eso el gran crecimiento de las exportaciones no tradicionales del Perú, de confecciones. Que tienen en la frontera. Así es. Entonces, estamos hablando de que todo es importaciones. Y yo lo que quería señalar es que una economía primario exportadora es insostenible para una sociedad entre 25 y 28 millones de habitantes. Digo, en el Perú, por ejemplo, se dijo que el Perú debía replicar el modelo de Nueva Zelanda y de Noruega. Son economías primario exportadoras. Pero esas dos economías tienen 4 millones de habitantes. El sector petrolero es un sector intensivo en capital. Esto es un sector que emplea a poca gente. Y lo que ha ocurrido en Venezuela desde los años 60 es que ese sector que emplea a poca gente tiene que subsidiar, entre comillas, al resto de la economía. Entonces eso no da, el modelo es insostenible, es decir, el grave error del socialismo del siglo XXI fue el no avanzar en una diversificación de la estructura productiva. Lo que hizo fue agudizar contradicciones con los empresarios y lo que hizo fue reincidir en la enfermedad holandesa, reincidir en el modelo primario exportador, que no lo va a llevar a ninguna parte. Justo estaba viendo por ahí una pregunta, las salidas. Yo la veo extremadamente difícil. Una economía tamaño medio que a partir de una fecha determinada se liberalice, pues ¿qué vamos a tener? Precios que se liberalicen, tasas de interés que se liberalicen, tipo de cambio que se liberalice, pero la pregunta es si se van a crear las condiciones para que exista un empresariado realmente nacional, un sector productivo nacional. Entonces yo lo que veo en Venezuela es aún mañana cambiar el régimen, se va a producir una revolución social con las políticas y programas de ajuste. Y eso no va a durar. Nos preguntan en redes sociales, ¿cuál es la solución respecto a lo que enfrenta Venezuela? ¿Tú le ves alguna solución? Ya hemos escuchado a Germán que lo que tendría que hacer en este momento el gobierno es precisamente buscar que existan empresas, ayudar al empresariado, no se está dando, entonces... Quiero rescatar un poco la idea, profesor Alarco, y en especial desde el punto de vista de la oposición. Tenemos una oposición que se le retiró una serie de derechos porque ellos estaban dominando la Asamblea Nacional, luego una corrección, se les devolvió en este caso los derechos, y me parece que la oposición ahora está jugando a lo que diría Maduro, ¿no? En pocas palabras. Esto genera para mí una ausencia crítica de liderazgo, ¿no? Ya la oposición venezolana tenía varias facciones con una posición radical, que era la de Leopoldo López, tenía facciones medias, ¿no? Como la del... se me dio el nombre de la persona, ¿cómo se llama? ¿Perdón? No. Y tenías muy posiciones más cercanas a Maduro. ¿De oposición? Sí. ¿Capriles? Capriles, es justo oposición media, ¿no? Porque él es el que más ha transado, incluso Maduro lo ha invitado a varias mesas a sentarse, a conversar y discutir, ¿no? Pero ante la ausencia de un líder, ¿cuál es la opción? Y como se ha activado la Carta Democrática, la posibilidad de una intervención militar es una de las opciones. La gran pregunta es, ¿a quién pones? Como cabeza. Claro, vamos a decir, le pides por favor que Maduro dé un paso al costado, ¿no? ¿Qué entidad política o qué institución política tiene la capacidad de poder tomar las riendas de Venezuela? Ahorita no hay ninguna.
No hay ninguno. El tribunal está altamente cuestionado. La asamblea altamente polarizada. ¿Quién queda? Entonces lo único que te queda ahorita como vamos a decir, personaje vigente es otra vez Maduro, él mismo, ¿no? Tengo dos preguntas para ustedes. ¿Cómo afecta la situación de Venezuela a nuestro país? Hemos visto la cantidad de venezolanos que están entrando a nuestro país, es increíble. Yo me cruzo con un venezolano que me dice que ha llegado hace una semana aquí a Lima, estoy un poco perdido, buscando trabajo, etc. Hay una afectación, digamos, a nuestro país por la crisis venezolana. Y yo ahí, yo sí tendría cuidado con el comentario, ¿no? Porque si uno lo ve de manera crítica, es decir, en realidad, digamos, mi posición es clara en términos de que si hay libertad en los flujos de capitales, debe haber libertad en el movimiento de las personas, ¿no? Entonces, y un comentario así puede generar una reacción en términos de peruanos no queremos a los extranjeros. Yo creo que al contrario, es una oportunidad de recibir. Perú es una economía abierta, es una sociedad abierta y, digamos, igual que ellos nos recibieron en los años 80, 70, 90, nosotros debemos tener la capacidad y con todo el corazón de recibirlos. Ese es un tema. Y no nos olvidemos el segundo tema en lo pragmático, que la gente que viene para el Perú es gente calificada. Y en la medida en que eso enriquezca la calidad del capital humano en el Perú, qué bueno, ¿sí? Entonces yo sí creo que fronteras económicas abiertas, fronteras poblacionales abiertas. Ha habido afectaciones ya no tan importantes en el caso peruano en lo que es las exportaciones no tradicionales, ¿sí? De textiles y confecciones. El primer país de destino ha sido Venezuela. Y en ese sentido, obviamente, la contracción del ingreso de los venezolanos ha llevado a que caigan esas exportaciones. Yo soy muy pesimista en relación al futuro de Venezuela. Yo no creo que los opositores tengan la capacidad de recomponer, como planteó Juan Carlos, y realinear nuevamente la economía venezolana. Y lo que me temo es lo que está pasando en la Argentina. Es decir, pasamos lamentablemente en la Argentina de un extremo al otro extremo. Y tenemos en el medio o en cada lado una sociedad totalmente polarizada y donde el resultado final es que luego de estas políticas los argentinos también van a regresar a algo después que se aproxime más a la tan ahora odiada Kirchner. Entonces, yo creo que esa es la gran tragedia de Latinoamérica, ¿no? Que ha ido, en algunos casos de estos países, de un lado al otro. Y esos bandazos son terribles. Así es un péndulo, ¿sí? Y cuando uno ve que los problemas de fondo de la economía venezolana son, decimos, enfermedad holandesa, son maldición de recursos naturales, es una economía primaria, estamos diciendo que esos son problemas que no se van a resolver en el corto plazo. Y estos sesgos de, entre comillas, la izquierda a la derecha nos va a llevar a decir que la industrialización no importa, la diversificación no importa, no me importa la desigualdad, y eso es totalmente funesto en términos económicos y en términos sociales y políticos. Juan Carlos, también tú. Para contribuir un poco en el tema de la enfermedad holandesa, hay que tener en consideración el impacto que pueden tener los contratos y las transnacionales que están interesadas en Venezuela, que fue prácticamente lo que gatilló, ¿no?, esta ruptura del orden constitucional. Recordemos que fue la oposición la que trabó la posibilidad de que Maduro pudiera tener un cheque en blanco para firmar contratos con petroleras rusas, con petroleras chinas, lo cual le hubiera dado un cierto respiro para la entrada de flujo de capitales. Entonces sí hay que tener en consideración también, coincido con el profesor de que es difícil cambiar un modelo de enfermedad holandesa, ¿no? Pero sí hay que tener presente los intereses que están detrás. Entonces, si la oposición es responsable, ¿no?, tendríamos que ver cómo va a negociar en el entorno internacional con estos grandes capitales. Eso debería estar claro, porque no creo que los rechace. No iría a ese nivel porque necesita el dinero. Va a encontrar, vamos a decir, en el escenario o el hipotético escenario que la oposición asuma el poder, va a encontrar un país en bancarrota y necesita flujos de dineros. Eso es inmediato. Entonces necesita recomponer esas relaciones.
¿no? Por el lado del tema migratorio, bueno, el Perú siempre ha tenido una ley migratoria mucho más de carácter humanístico. Entonces, recibir a venezolanos que vienen fugándose, por decirlo de una manera, con bienes de capital, con mano de obra calificada, al Perú siempre va a ser bienvenido. Nosotros hemos tenido la experiencia colombiana, ¿no? En el caso de las FARC, cuando muchas poblaciones en los territorios FARC cruzaban la frontera para ser recibidos por el Perú como refugiados políticos, ¿no? Lo importante es acá es que eso se trabaje, y pienso que ahí sí la OEA, el Mercosur, todos esos organismos internacionales deberían trabajar en favor de reubicar estas familias con el objetivo que en un futuro puedan ser repatriados cuando la situación obviamente genere cierta estabilidad, ¿no? Eso debe ser importante y es un accionar. No podemos dejar que esto simplemente sea un bolso, que el Perú se transforme en un bolsón, ¿no? Como a veces se menciona, no por vamos a decir, generar una imagen negativa, ¿no? Pero las posibilidades de que también ingrese ahí narcotráfico, ingresen bandas criminales, es alta, ¿no? Entonces hay que generar cierta responsabilidad con Chile, con Argentina, con Ecuador, de cómo se puede distribuir este éxodo venezolano, ¿no? Creo que eso es importante notar. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Sí. Hemos estado hoy con Juan Carlos Ladines, internacionalista de la Universidad del Pacífico, y también con Germán Alarco, investigador y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, a quien les damos Al contrario, gracias a ti. Y nos encontramos en una próxima Mesope.